Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ayer por fin pude ir al cine a ver La Acompañante o Companion, como es su título original, y no tenía en principio intención de subir ningún contenido aquí hablando de esta peli, pero la verdad que lo voy a hacer porque me gustó mucho. Spoiler, lo digo desde ya, me gustó esta película. Pero sí que es cierto que la peli tiene una peculiaridad, como ya todo el mundo ha dicho y todo el mundo decía, que es mejor no saber nada de ella para disfrutarla. Cuanto menos sepas de esta película, mejor. Entonces, claro, como yo aquí siempre suelo subir críticas o hablar de películas sin spoiler, para quien no la haya visto, animarle a ir o no a verla, pues he decidido hacer como una mini introducción o hablar de manera un poco genérica de la peli para animaros a ir a verla, porque ya os digo, tenéis que ir a verla. Y para los que ya la hayáis visto, pues sí que voy a hacer una crítica con spoiler, porque así pues va a ser mucho más fácil hablar largo y tendido de lo bueno que tiene esta peli. Una peli muy susceptible de spoiler, es una peli muy difícil hablar de ella sin destripar prácticamente parte de la trama y de las sorpresas que tiene. Y la verdad podría decir así de grosso modo que si te gusta la serie Black Mirror, esta peli es para ti. La película la traen los productores de Barbarian, otra de las maravillosas películas de terror que se han hecho en los últimos años, que si no lo has visto todavía te recomiendo que la veas. Y la película está escrita y dirigida por Drew Hancock, que la verdad hace un trabajazo. Es que la película va al grano desde un primer momento. Sí que es cierto que tiene un ritmo ciertamente pausado al comienzo en la presentación de personajes y demás, pero una vez que explota todo, la película no para. Es una montaña rusa de emociones. O sea, es que si te gustan este tipo de películas plagadas de giros de guión, de acontecimientos imprevisibles, con personajes con intenciones ocultas y este tipo de dinámicas, esta película es para ti, nuevamente digo. Y es que Companion es una película que quiere sorprenderte, sin más. Dicho lo cual, te aconsejo que vayas al cine a verla. Y ahora sí, ojo, spoiler, se vienen spoilers. Avisado, avisada estás. Si quiero empezar señalando algo de esta película es en el apartado interpretativo, y es que Sophie Thatcher, que es la protagonista, está impresionante. La interpretación de Sophie Thatcher como Iris, este humanoide, este robot, este sexbot, como son en la película, logra transmitir unas emociones tan genuinas, tan prácticamente humanas, a pesar de ser un robot, y tiene un desarrollo como personaje tan espectacular. O sea, todo ese comienzo como una novia tímida, prácticamente dócil, manejable, hasta esa máquina imparable de mujer valiente, decidida a salvar su vida y a luchar por su propia libertad, es impresionante. Y es que prácticamente lo que aquí demuestra es un registro brutal como actriz, porque la manera en la que transmite el personaje, la manera en la que comprendemos cuando ella misma comprende su propósito de vida, su propósito de ser, el cómo pasar de ser, pues eso, esa imagen dócil de novia que se desvive por hacer feliz a su novio, a ser percibida como un mero objeto, y ella ser consciente, plenamente conocedora de esa realidad y cómo lo afronta, la manera que tiene de traspasar la pantalla, de que la entendamos, simpaticemos con su dolor al saberse pues traicionada prácticamente cuando descubre la realidad de lo que es ella. Interpretativamente es increíble lo que hace aquí Sophie Thatcher. Y es que por otra parte tenemos al personaje de Jack Quaid, que podría considerarlo como mi gran sorpresa de esta película. O sea, yo a Jack Quaid ya le he visto más papeles, sin ir más lejos, en la quinta parte de Scream, en la serie The Boys de Amazon Prime. O sea, es un actor que yo he descubierto hace relativamente poco, pero era un actor que yo veía de registro limitado, no nos engañemos. Sin embargo, en esta película me ha dejado bastante boquiabierto, ya no solo por la relevancia y el protagonismo que asume, sino por sus capacidades actorales y un poco también de la manera en la que Thatcher maneja un cambio de registro, un cambio de dinámicas en el personaje de Jack Quaid igual, desde un comienzo en el que se le ve pues como un novio enamorado, prácticamente inocente, bobalicón, a cuando descubrimos su verdadera identidad o sus verdaderas intenciones, la carga emocional, la manipulación y el control que ejerce sobre el personaje de Thatcher, marcando un poco paralelismo con su personaje en Scream 5, un poco igual, ¿no? O sea, vende el personaje de niño bueno hasta que se descubre en un giro de tantos como decir esta película que de niño bueno nada, realmente es el villano y es el antagonista principal de esta historia, y me parece que lo hace muy bien. Además, el propio personaje va marcando el tono de la película, porque en el momento que lo conocemos en esa faceta, digamos, más amable, más de novio encantador y de niño bueno, la película tiene ciertos tintes como de comedia romántica. Y cuando descubrimos su verdadera intencionalidad y la historia se torna mucho más turbia, mucho más siniestra, adquiere como esos tintes de película de terror verdaderamente como tal. O sea que en función de la evolución del personaje de Josh, que es el personaje de Jack Quaid, la historia va evolucionando y variando, tanto en género
como en ritmo. Y me parece que es súper clave el personaje de Josh. Y es que al final, dentro de todos los giros que tiene la película, los propios giros que atañen a su arco argumental, al personaje de Josh, lo convierten en un personaje totalmente impredecible y sin escrúpulos. Lo que sí es cierto, y no me gustó mucho, es que no se llega tampoco a profundizar en la verdadera intencionalidad o en la motivación que tiene el personaje a actuar de esta manera, el que le lleva a actuar como tal. Si medio se deja caer, que quizás que tiene una especie de idilio romántico con el personaje de Kat, o simplemente lo hace porque quiere dinero, o simplemente es que es un psicópata o un egoísta y un manipulador que lo hace, pues no sé, por propio ego. Si me hubiera gustado, a lo mejor que hubieran profundizado mucho más en el personaje, ya que es un poco el personaje vehicular de la historia y el verdadero villano, y siento como que al final, pues en ese sentido se queda un poco en la superficie. Pero sin duda, si tengo que destacar algo de la peli, es ese equilibrio que tiene, o sea, ese baile un poco también de géneros que tiene la película, entre el suspenso, la comedia, la ciencia ficción, pero también focalizándose mucho en dotar de cierta carga emocional y carga social la historia, o sea, tiene mensaje al fin y al cabo, en cuanto a la manipulación emocional de las personas con sus parejas, ¿no? De alguna manera. Esas dinámicas de poder y de control que asumen en muchas ocasiones las parejas unos sobre los otros y que al final acaban desentrañando consecuencias muy negativas y en muchas ocasiones mortales incluso. La narrativa pues está marcada un poco por ese afán de supervivencia de Iris, de descubrirse a sí misma con autonomía propia, de valerse por sí misma y de luchar por su propia existencia y por su propia vida. Entonces al final la película pues es un poco como un survival, ¿no? Empatizamos enseguida con el personaje de ella, que nos preocupamos por ella, queremos que sobreviva, y en su lucha, digamos, o en su pelea por lograr su libertad, pues se van sucediendo todo este tipo de giros locos narrativos, situaciones inverosímiles, y la peli es muy impredecible porque continuamente están pasando cosas que no te las ves venir. Que al final esto lo que hace es dotar a la peli pues de un cariz de impacto y con esa capacidad de crear escenas de alto impacto, de sorprender, de choquear al espectador continuamente y que al final le mantengan vilo durante toda la peli. O sea, yo personalmente el ritmo y esta dinámica narrativa pues hace que al final estés focus en la película totalmente de principio a fin y se pase volando, porque a mí sinceramente cuando acabó dije, no es posible que haya acabado ya, y la peli dura 1 hora y media larga, o sea, se te pasa así. Al final es como una montaña rusa de emociones, pero sí que es verdad que va increciendo hasta llegar a un final que es totalmente climático y en el que se termina la peli, como ya digo, y se te queda una sensación de satisfacción, de decir, joder, qué buen rato he echado. Y otro de los puntos más llamativos que tiene la peli es el uso del humor. Es una película que tiene un humor negro muy marcado, que a mí, ojo, me encanta el humor negro en las pelis, este tipo de humor, de alivio cómico en cierto punto contenido en el cine de terror, y digo en cierto punto porque a mí me gusta, y creo que lo he dicho muchas veces en vídeos en el canal, en cine de terror un tipo de humor, si es un alivio cómico en un personaje o dentro de la trama o líneas de guión y tal, que esté muy marcado y que le vaya bien a la historia, pero que no sea excesivo. Y aquí he de decir, como un punto medio negativo, es que peca, yo creo que de ser excesivamente cómica. Al final la peli es como una comedia negra en cierto punto, sí que es cierto que tiene elementos de terror muy marcados y muy bien conseguidos, pero da la sensación en muchas ocasiones de hacer un baile tan brusco y abrupto entre géneros que da una sensación de que muchas veces como espectador no te queda muy claro qué tipo de peli estás viendo, qué tipo de género es, si es terror, si es comedia. El comienzo, como ya digo, da la sensación de que es una comedia romántica, que, ojo, ya digo, forma parte al final de su intención de sorprender continuamente, de tomar al espectador por sorpresa, ofreciéndole situaciones que no se espera, golpes de efecto. Entonces yo entiendo la intencionalidad que hay detrás. Y es que sin duda, si aquí hay unos personajes que contribuyen mucho a esto, son los de la pareja de Patrick y Eli. Bueno, los dos chicos, que es verdad que tienen las situaciones más graciosas, más hilarantes, más desternillantes, son el alivio cómico más obvio de la peli, y es verdad pues que resultan como la parte más entretenida, efectos de personajes de la peli, pero ojo, también con cierta dosis de emotividad con todo lo que pasan. Al final, cuando acaba muriendo y se tienen que separar y se ve que hay como dentro de todas las relaciones que se presentan en la peli, como que era la relación más sana dentro de las circunstancias, que no deja de ser una persona humana con un robot que ha comprado y ha programado para que le quiera, que es muy triste. Al final también hay un
mucho trasfondo en la peli, en eso de la soledad no querida, la capacidad de construir relaciones que no son naturales ni orgánicas a día de hoy, en la era en la que vivimos, en la que ya en un futuro distópico vamos a comprar ya nuestras parejas ni nuestras relaciones, pero la nula capacidad que hay en muchos casos actualmente por crear vínculos sinceros. Entonces a mí personalmente como personajes me gustan en la peli, y la que no me gusta tanto es Kat, que también creo que es algo que flojea un poco en esta peli, y es el desarrollo que se le da a esta chica, porque al igual que al principio decía con Josh, no queda muy claro su intencionalidad. Entendemos que es porque es una egoísta y una manipuladora también de manual, que simplemente se mueve por dinero y ha estado en una relación con un ruso rico únicamente para aprovecharse de él, hasta el punto de organizar un plan para matarlo y quedarse con su dinero. No sabemos muy bien si realmente había un idilio, un affair con el personaje de Josh y por eso se confabulan un poco para hacerlo juntos, o ella simplemente es una manipuladora y lo utiliza. Bueno, podrían haber dado ese toque de profundidad un poco para comprenderla y para que todo hubiera quedado un poco más coherente dentro de este plan, ¿no? Que es un poco el eje central de la peli. Pero bueno, sin más, he de decir que a mí la peli me ha gustado muchísimo. Como ya digo, creo que su punto más a favor y fuerte es lo vertiginosa que es, lo entretenida que es, lo ligera que es de ver, lo bien diseñada que está, dentro de los pocos elementos que tiene a nivel argumentativo, o sea, personajes, escenarios, está todo muy reducido, pero hacen oro. Con lo poco que tienen, hacen auténtico oro. Las interpretaciones, ya digo, que son a otro nivel. Está llena de intriga, de tensión, tiene esa capacidad de sorprenderte cuando menos te lo esperas, y eso a día de hoy está difícil. O sea, está difícil crear películas que generen impacto, y eso es muy positivo, y ya la verdad estoy deseando volver a verla porque es que es un disfrute de peli. Luego, evidentemente, esa parte que tiene de futuro distópico, de la incorporación de la IA, que un poco se va de control, del poder que se le puede dar a las máquinas o a la automatización, y cómo eso se nos puede volver en contra hacia nosotros como humanos, pues me gusta también esa manera de proyectar lo que han tenido en la peli, hasta el punto pues de hacer una historia con todos estos elementos de thriller, ciencia ficción, comedia, terror, toda esta amalgama de géneros en un producto que la verdad queda bastante redondito, salvo por las cosas que he comentado que no me han gustado. Si le tuviera que dar una nota, yo la verdad le daría un 8 o un 8,5, incluso diría, porque la verdad me ha entretenido muchísimo, me ha resultado una grata sorpresa para empezar el año, y lo dicho, si no la has visto y te acabas de comer todos los spoilers de este vídeo, pues aún así te recomiendo que la veas, y si la has visto y evidentemente por eso te has quedado y te has comido los spoilers, pues me encantaría leerte por aquí abajo qué te pareció a ti la peli, y por mi parte nada más, que nos vemos en otro vídeo. Gracias, chao.